Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Siente la presencia del Señor, la iglesia del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas cuando la iglesia del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas, hay sanidad, poder, liberación. Se siente la bendición, hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el gozo, siento la paz, siento el amor que mi Dios me da, siento el gozo, siento la paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que mi Dios me da, siento el gozo, siento la paz, siento el amor que mi Dios me da. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado para compartir los testimonios, para compartir las alabanzas y también para tener tiempos para orar unos por otros. Ahora llegó el momento en que vamos a oír y vamos a recibir la palabra de Dios, por lo cual quiero invitarles que abran conmigo sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24. Vamos a estar refiriéndonos al pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24, el cual dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aún
que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar de que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hasta aquí traemos la lectura de la palabra de Dios, amén. Y quiero invitarles para orar. Sabemos que la palabra de Dios es santa, pero necesitamos la gracia para poder compartir con facilidad y que al momento de oír y de compartir la palabra, esta sea clara y comprensible. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Así que les invito para orar. Padre, queremos darte gracias en esta tarde que nos das el traer la lectura de las Sagradas Escrituras y sabemos que ella es santa porque provienen de ti, ya que los santos varones han escrito inspirados por el medio del Espíritu Santo. Pero al abrir y al compartir, Señor, pedimos de ti la gracia para que nos sea dado, Señor, la facilidad para poder hablar con denuedo, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo y en ellos lleguemos a tener una comprensión y un entendimiento de tu palabra. Mediante la fe que es en Jesucristo, creyendo que al haber pedido algo de tu conformidad, tú nos oyes y así como nos oyes, también nos respondes. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. Hermanos queridos, podemos ver que la Escritura es clara en cuanto que nos dice que de una sola sangre hizo todo linaje de los hombres. Amén. No necesitó de muchos, sino de una sola sangre. No importa, hoy nosotros la humanidad la vemos separada o dividida por diferentes razas, diferente color de piel. Sin embargo, toda la humanidad fue hecha de una misma sangre. De una misma sangre dice la Escritura que fue hecha todo linaje de los hombres. Y también nos dice que Él no solamente hizo de una sola sangre todo linaje de los hombres, sino que Él ha prefijado los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. De una sola sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hoy nosotros hablábamos y compartían los testimonios, amén, cómo el Señor va cambiando, va mudando nuestros tiempos, ¿no? A veces tenemos tiempos de paz, de calma, a veces tiempos en el que estamos serenos, que todo está tranquilo, y de repente cambia ese tiempo. Y viene una dificultad, viene un problema. Y cómo Dios está en el control de todas las cosas que nos van aconteciendo. A veces a nosotros nos agarran como por sorpresa, desprevenidos muchas veces. Nos agarran como moviéndonos la estantería.
porque viene como un sacudón para nosotros, porque para nosotros es más fácil y siempre queremos estar calmos, estar quietos, no tener problemas, no tener dificultades, no pasar por luchas, no pasar por pruebas. Pero Dios, que ha prefijado el orden de los tiempos, que ha dado a tener un tiempo para todo. El sabio Salomón decía en su escrito allí en Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para arrancar. Que todo tiene su tiempo, amén, debajo del sol. Y la Biblia, al leer el libro de los Hechos, dice que ese tiempo lo ha prefijado Dios y ha marcado los límites de nuestra habitación. O sea que no podemos ir más allá. ¿Vio cuando usted tiene un terreno o habita en un espacio? No puede ir más allá. ¿Por qué? Porque más allá ya es la propiedad del vecino, ¿no es cierto? Ya no le pertenece a usted, sino que es la propiedad de su vecino. Puede ir con el permiso y con la autorización del vecino, pero usted puede moverse con libertad ¿en dónde? En los límites de su habitación, en los límites de su terreno, en lo que usted posee, en lo que le fue dado, en lo que ha recibido. Así dice la Escritura que Dios, que ha prefijado los tiempos, también ha marcado los límites de nuestra habitación. Nosotros por ahí quisiéramos ir más allá y alcanzar otras cosas y disfrutar de otras cosas, pero Dios ha marcado los límites de nuestra habitación. No quiere decir que estamos limitados, amén, por lo que humanamente nosotros podemos hacer, pero nada vamos a alcanzar de lo que Dios no haya establecido para nosotros. El apóstol Pablo decía tenerlo todo por basura y darlo todo por perdido con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que lo había tomado, de aquel que lo había llamado de tinieblas a su luz, el conocimiento de Cristo. Dice, por el valor de llegar a conocer a Cristo en su plenitud, lo tengo todo por basura, lo doy por perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay un propósito determinado por Dios para cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos en cuanto a los tiempos, hermano amado, esto es importante, el que nosotros podamos tener una reflexión. ¿Por qué? Porque así como Dios ha prefijado los tiempos y tiene un tiempo para cada cosa, también hay un orden de tiempo en el cual el Señor va a cumplir todo propósito de su voluntad. Un ejemplo claro de ello es Gálatas capítulo 4. Verso 4 dice, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, envió a su hijo, nacido de una mujer y bajo la ley. Había llegado el tiempo en que el Cristo apareciera en el escenario de este mundo y manifestara las bondades de Dios, diera a conocer las bondades de Dios. Y Dios le envió. Y para sorpresa de muchos, y para el desconcierto de otros, no le envió al lugar en el que todos podían esperar. Por eso dice que los sabios que vinieron del oriente, lo primero que fueron es ir al palacio. ¿Para qué? Para buscar al Mesías, para buscar al ungido, porque habían visto la señal en el cielo y siguiendo esa señal fueron hasta el palacio pensando que el Mesías había de nacer en el palacio, pero no estaba en el palacio, sino que estaba en un pesebre, para desconcierto de muchos. Muchos quedaron desconcertados diciendo cómo el Mesías, cómo el Salvador de la humanidad ha nacido en un pesebre. Pero para otros era un motivo de regocijo. Así también es el mensaje del Evangelio. Algunos los desconciertan y llega a ser una locura. ¿Cómo es que Dios puede salvar al hombre por el solo hecho de creer? Y no le es tomado en cuenta sus maldades. ¿Cómo puede ser que Dios no tome en cuenta las maldades de que los hombres han cometido y le ha dado al hombre el ser salvo por medio del creer?
Por eso podemos ver en otro escrito, allí en Hebreos capítulo 3, cuando escribe el autor de la carta a los Hebreos, en el versículo 15 dice: entre tanto se dice hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la tentación. Porque hoy se está anunciando el mensaje de salvación, porque Dios ha prefijado un tiempo en el cual los hombres venimos al escenario de este mundo y nos es dado en ese tiempo el poder encontrar, el poder recibir esta gracia. Y no es que nosotros vamos en busca de Dios, sino que Dios salió al encuentro nuestro por medio de la predicación del Evangelio. Nos es dado a conocer el deseo de Dios, de que todos los hombres se arrepientan y que procedan por medio del arrepentimiento y alcancen la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, entre tanto, se dice hoy: no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces hay cosas para las cuales para el hombre le son una locura y es un desconcierto. ¿Cómo puede ser que Dios salve al hombre por el tan solo hecho de creer? Pero Dios lo ha dado de ese modo, ¿para qué? Para que nadie se pueda jactar en su presencia. Lo ha dado por gracia mediante la fe, para que nadie se pueda jactar delante de su presencia diciendo haber sido digno o merecedor de esta gran salvación. Por eso hay personas que cuando escuchan esto no lo entienden. Dicen: ¿cómo esta gran salvación? ¿No hay que cuidarla con temor y temblor? Amén, que hay que cuidarla con temor y temblor. ¿Pero de qué? De todos los pensamientos que nos asaltan, de todos los dardos de fuego del enemigo que vienen para querer de alguna manera derribar lo que Dios ha levantado en nuestro corazón, que es por medio de su palabra, a través del Evangelio. Hay que cuidarlo, seguro. ¿Cómo? Echando un ancla firme en nuestro corazón, afirmando nuestro corazón en la gracia. ¿De quién tenemos que cuidarnos? Justamente de nosotros mismos. Si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Entonces Dios ha prefijado los tiempos, ha puesto límites. Nadie iba a ir más allá, pero entre tanto que se dice hoy, y escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que recibamos la palabra como nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque le ha placido a Dios salvarnos por medio de la predicación del Evangelio. Y llegará el día, y llegará la hora. El mismo Señor Jesucristo habló, diciendo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, verso 35 y verso 36 dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solamente mi Padre, en el cual retornará Cristo. Quiere decir que hay un día y hay una hora. El que nadie lo sepa no significa que no está ese día ya señalado y que no está esa hora ya señalada. Están señalados ese día y esa hora. ¿Por qué? Porque cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Así también, cuando llegue el día y cuando llegue la hora, Cristo retornará por su iglesia, Cristo retornará por su pueblo, y los que hayamos quedado en ese abrir y cerrar de ojos seremos transformados en las nubes, y los que hayan partido en la fe de nuestro Señor Jesucristo nos presidirán, resucitando, siendo partícipes de la primera resurrección. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y también podemos mirar que hay un tiempo para la primera resurrección y hay un tiempo para la segunda resurrección. Y hay un día en el cual todos los hombres comparecerán delante de ese varón, como hemos leído. Y cada uno será juzgado según su obra. Y dado que por obra ningún hombre puede ser salvo, hermano, tenemos que afirmar nuestros corazones en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos pensar, el día del Señor, ¿hace cuánto que viene siendo anunciado?
Pero no es que se retarda la promesa, dice el apóstol Pedro. No es que la tengamos por tardía, sino que Dios es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí podemos ver una vez más la buena voluntad de Dios para con la humanidad, deseando que los hombres procedan al arrepentimiento para que puedan alcanzar la salvación y para que puedan alcanzar el don de esta vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros que estamos en la espera de estas cosas también tenemos que ser pacientes. Así como el labrador que espera la lluvia primera, la lluvia tardía, y espera recibir el fruto, también nosotros tenemos que en este tiempo aprovecharlo con paciencia, esperando el fruto de aquel que comenzó en nosotros la buena obra y que la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos mirar por medio de las Escrituras. Muchos dicen, pero ¿cuánto hace que se viene hablando de que Cristo viene? ¿Cuánto hace de que se viene hablando de que el Señor ha de retornar? Pero ese día ya está fijado y esa hora está determinada. Y los límites de nuestro tiempo, de nuestra habitación, ya fueron establecidos. Por más que queramos. Recuerdo en una oportunidad, un hombre que había sido intervenido de una operación de corazón abierto, una operación muy grande que llevó muchas horas, pero por esa gracia salió exitoso. Y estaba gozando de buena salud, porque la operación había sido todo un éxito. Y estaba gozando de buena salud. Y un día tenía que volver para hacerse nuevamente el chequeo, para ver que estuviera bien. Y mientras estaba coordinando el horario, resulta que el horario que le habían dado el médico lo cambió y no le habían avisado, y eso le llevó a tener un disgusto. Y por ese disgusto y teniendo un intercambio de palabras con la persona que daba los turnos, teniendo un intercambio de palabras con la persona, dice que por ese disgusto ese hombre se quebró su corazón en ese momento. Y había salido de una tremenda operación de varias horas, había salido exitoso, pero una discusión, un intercambio de palabras con un empleado de una mutualista que era el encargado tan solo de dar los horarios, no manejaba la agenda del médico, estaba encargado solamente de dar los horarios. Fue suficiente para que cayera muerto en esa sala de recepción. Los límites de la habitación están prefijados. Nadie podrá añadirle un metro a su estatura, nadie podrá añadir un día más. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos mirar, hermanos amados, que la Escritura nos es clara en cuanto a esto, diciendo en que no es que se retrasa la promesa del Señor, como algunos la tienen por tardía, sino que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso vuelvo a exhortarles por medio de las Escrituras, diciendo, entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la tentación. No sea que estando abierta la promesa para entrar en el reposo de Dios, no vayas a entrar como Israel pereció en el desierto por causa de la incredulidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y el labrador también tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque debe de esperar con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y quisiera concluir con un último texto de la palabra de Dios en esta tarde,
que está en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 16. Nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sin entendimiento de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. La insensatez tiene que ver con la necedad del hombre vano, del hombre sin provecho. Pero dice, no seáis insensatos, sin entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios. Hoy podía escuchar los testimonios de los hermanos, amén, que reafirmaban cómo por la palabra de Dios salían adelante, entendiendo que Dios está a nuestro favor, que a pesar de que las dificultades se presentan en nuestras vidas y los tiempos son muy cambiantes, Dios no pierde el control. Él sigue siendo Señor y sigue siendo soberano. Y Él es el que dijo, he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. Él es el que nos ayuda, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, amados del Señor, este tiempo es el que Dios nos ha traído a este escenario de este mundo para que nosotros podamos gozar de las bendiciones del Señor y también anunciar a otros las virtudes de aquel que nos llamó. Y que podamos alcanzar todo aquello por la gracia del Señor para lo cual fuimos llamados. No estancándonos ni quedándonos atrás, sino avanzando y yendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que en la reflexión de estos pasajes que encontramos en la Biblia, hermano querido, nosotros podamos tener una meditación en ello y así también podamos alentarnos en nuestro corazón, sabiendo de que Dios está en el control de todos los tiempos, porque los tiempos han sido prefijados por Él. Y Él ha fijado los límites de nuestra habitación. Por eso es que no vinimos en otro tiempo. Podíamos haber venido en los tiempos de Herodes, podíamos haber venido en los tiempos de Poncio Pilato, podíamos haber venido en los tiempos de Faraón, podíamos haber venido en los tiempos de la cautividad, podíamos haber venido en los tiempos del rey Salomón, del rey David, pero Dios le ha complacido traernos en este tiempo y que por su gracia pudiéramos oír la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación, a la cual hemos creído y por la cual también fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Amén. Así que alentémonos en nuestro corazón sabiendo que nuestra vida está en la mano de Dios y que Él está en el control de todas las cosas. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que nos fue expuesta en esta tarde para iluminarnos los ojos de nuestro entendimiento, trayéndonos a comprender, Señor, que los tiempos ya han sido prefijados por ti, que los límites, Señor, han sido puestos por ti, Señor, que nadie va a poder ir más allá de lo que tú has establecido, Señor. Pero también queremos darte gracias, Señor, porque nos has dado a conocer el amor que excede a todo conocimiento, que es manifestado por medio de Jesucristo. Por eso queremos darte gracias, Señor, porque mediante nuestro Señor Jesucristo podemos extendernos cada día hacia la meta, hacia adelante, hacia alcanzar todo aquello para lo cual, Señor, hemos sido llamados en este tiempo. Gracias, Señor, porque también te ha placido el revelarnos a Cristo y darnos a conocer cuál sea tu voluntad para con nosotros. Señor, que estando destinados a la condenación eterna, Señor, nos has rescatado de esa vana manera de vivir y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, Señor, manifestando sobre nosotros tu bondad y tu misericordia, por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, así vamos a estar alabándole al Señor con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,